En un mundo que aplaude al más fuerte y que celebra al que grita más fuerte y que se rinde ante quien conquista por la fuerza, apareció un hombre completamente distinto que cambió la historia. No gobernó nunca un imperio, no escribió un libro, no comandó ejércitos ni dejó monumentos, y aún así su nombre cruzó fronteras, siglos y culturas. No dominó por violencia, sino por amor. No impuso su poder, transformó vidas. Nunca buscó un trono, pero su influencia sigue intacta. Mientras los grandes de la historia desaparecen en museos, él sigue apareciendo en hospitales, cárceles, casas vacías, corazones rotos, porque lo suyo no fue política, fue esperanza. Y esa esperanza todavía sigue tocando puertas. Bienvenidos a Esperanza Viva. Ha llegado otra oportunidad para que juntos sigamos aprendiendo. Recuerda, en la caja de comentarios puedes ver un link que te llevará a nuestra página para que puedas descargar la lección y compartirla con algún familiar y amigos, y cada semana estudiemos juntos. Además puedes pedir alguna petición de oración por salud, por familia, por algo especial. Estamos listos para orar por ti. Vayamos a nuestra tercera lección, el hombre que cambió la historia sin levantar una espada. Exploremos primeramente la Biblia y conozcamos el origen, la misión y la vida de este ser. La Biblia lo presenta llamándolo Jesús, con una identidad que va más allá de un maestro o un profeta admirable. Juan lo expresa de forma directa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y se hizo carne. Juan 1, 1 y 14. Es decir, Jesús no comienza en Belén, Él es eterno. Y ese Dios eterno decidió entrar en nuestra historia, hacerse humano y habitar entre nosotros. ¿Pero para qué vino? Su misión fue clara. Jesús reveló cómo es Dios en la práctica. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Anunció que el reino de Dios había llegado, un llamado a cambiar la manera de pensar y de vivir. Marcos 1, del 14 al 15. Y fue aún más lejos. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Enfrentando de raíz el pecado, la muerte y venciendo aquello que mantenía al ser humano cautivo. Hebreos 2, 14, 15. Su vida en la tierra confirma todo esto. Nació de manera extraordinaria. Mateo 1, 23. Vivió sin ceder al pecado. Hebreos 4, 15. Habló con autoridad que sorprendía. Mateo 7, 29. Devolvió la vida a los muertos. Juan 11, 43. Entregó su vida en la cruz declarando que la obra estaba cumplida. Juan 19, 30. Y resucitó al tercer día. Mateo 28, 6. Así la Biblia no nos presenta una idea sobre Jesús, sino una persona real con identidad, con misión y una historia concreta. Y todo esto no se cuenta solo para ser sabido, sino para ser considerado personalmente. Porque si Jesús es quien la Biblia dice que es, entonces su vida no solo explica el pasado, también interpela el presente. Llegamos ahora a la parte de reflexionar. Y aquí sí te pido que no lo hagas con prisa. Estas preguntas no están diseñadas para llenar un espacio, sino para que conectes con lo que has leído y con tu vida real. Yo te comparto una reflexión breve de cada una de ellas para darte una idea del camino, y luego tú la haces tuya con tus propias palabras. Número 1. ¿Qué diferencia hace en tu fe saber que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? Para mí cambia el tipo de confianza que puedo tener. Si Jesús fuera solo un hombre sabio, podría admirarlo, pero no podría descansar en él. Y si fuera solo Dios, sin haber vivido nuestra realidad, podría parecer lejano. Pero cuando la Biblia lo presenta como Dios hecho hombre, eso me dice dos cosas a la vez.
Dios se acercó de verdad y entiende desde adentro lo que es el dolor, la tentación, el cansancio, la pérdida. No es una fe en ideas, es confianza en alguien que conoce la vida humana por experiencia. Número 2. ¿Cómo te muestra Jesús el carácter real de Dios? Bueno, para mí Jesús pone rostro al carácter de Dios. No lo describe solamente, sino que lo muestra. En cómo trata al frágil sin aplastarlo, en cómo confronta la hipocresía sin humillar al quebrado, en cómo une verdad y compasión. Cuando lo ves actuar, entiendes que Dios no es caprichoso ni distante. Es santo, sí, pero también cercano. Es justo, pero restaurador. Jesús es como una traducción de Dios a nuestra vida cotidiana. Y número 3. ¿En qué área de tu vida necesitas escuchar hoy la invitación que Él hizo? Sígueme. Para mí esta pregunta no apunta a algo abstracto, sino algo concreto. Sígueme no es solo un llamado religioso, es una invitación a confiar y a moverme. Tal vez en una decisión que he estado postergando, en una relación que necesito ordenar, en una manera de vivir que sé que no me está llevando al buen lugar. Escuchar ese sígueme hoy puede significar soltar el control, cambiar de dirección o dar un paso que da miedo, pero que abre un camino nuevo. La fe empieza justamente ahí, cuando la invitación de Jesús toca una zona real de la vida. Cuando surge la pregunta sobre la salvación, muchas personas piensan de inmediato en esfuerzo personal, portarse mejor, cumplir reglas, acumular méritos o realizar ciertos rituales. Esa lógica está presente en muchas religiones, pero el Evangelio propone algo radicalmente distinto. La Biblia es directa al decir que no podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación no se gana ni se negocia. Es un regalo, como lo expresa Efesios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Efesios 2 del 8 al 9. Es decir, no se trata de lo que tú haces para llegar a Dios, sino de lo que Dios ya hizo para acercarse a ti. Esa salvación se recibe confiando en Jesús, en su vida, en su manera perfecta, en su muerte ofrecida en lugar nuestro y en su resurrección que vence definitivamente al pecado y a la muerte. No basta con aceptar que Jesús existió o admirarlo como un buen maestro. La diferencia real ocurre cuando lo reconoces como tu Salvador personal y descansas únicamente en lo que Él hizo por ti. Y aquí aparece la decisión personal. Hoy puedes elegir aceptar a Jesús no solo como una figura histórica, sino como alguien presente y real en tu vida. No vino solo a enseñar ideas elevadas, vino a rescatar. Y ese rescate comienza cuando decides confiar, no en tus méritos, sino en su gracia. En tu guía de estudio aparece una sección de consejos prácticos que valen oro, porque responde sin rodeos a dudas que mucha gente, incluso personas sinceras, tienen por dentro. Por ejemplo, ¿realmente existió Jesús? La lección te recuerda que no dependemos solo de la Biblia para afirmar su existencia. Hay testimonios de historiadores no cristianos que lo ubican en el siglo I y mencionan su ejecución bajo Poncio Pilato. En otras palabras, negar que Jesús existió no es una postura neutral, sino que choca con la evidencia histórica disponible. Luego viene otra pregunta, una pregunta muy clave. ¿Por qué su vida es tan importante? Pues no se trata solo de religión, sino de impacto. Su vida marcó la historia de una forma que ningún filósofo, conquistador o líder espiritual ha logrado igualar. Su influencia atravesó culturas, cambió conversaciones morales y dejó una huella difícil de explicar si Jesús fuera solo uno más. Pero también aclara algo que muchos sienten. No es Dios alguien lejano. La lección menciona esa idea,
que muchos tienen de un Dios que creó y se fue, pero contrasta con el Dios bíblico que entra en la historia y lo resume con una frase central: el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Es decir, Dios no se quedó a distancia, no se marchó y finalmente responde a una reducción común. ¿Fue Jesús solo un ejemplo moral? Sí, su vida fue admirable, pero la lección insiste en que su misión principal no fue solo inspirar, sino rescatar, dar su vida en rescate. Marcos 10:45. Te animo a leer esa sección en tu lección con calma, no para memorizar respuestas, sino para afinar tu manera de pensar. ¿Qué crees tú de Jesús y en qué basas esa creencia? Hemos llegado al final de esta lección, pero quiero cerrarla con una frase que resume el corazón del Evangelio. Jesús dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. No vino a observar desde lejos, sino a entrar en nuestra realidad. Recuerda también que al finalizar cada lección encontrarás una pequeña evaluación. Tómala con calma. Es una forma sencilla de repasar, de ordenar lo aprendido y ver con claridad tu avance y comprensión. En 1910, un barco encalló en las costas de Cornualles, en Inglaterra. El capitán no podía moverlo y el oleaje lo golpeaba con fuerza. Pronto llegó un grupo de rescatistas, pero no con grandes discursos ni con soluciones complicadas. Hicieron algo simple y decisivo. Tendieron una línea desde la orilla hasta el barco. Esa cuerda fue la diferencia entre la vida y la muerte para los tripulantes. Así es Jesús. Él no se quedó en la orilla del cielo mirando nuestra lucha. Vino personalmente a tender la línea de salvación que nosotros no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Por eso su impacto es incomparable. Emperadores conquistaron territorios, filósofos cambiaron ideas, científicos transformaron épocas, pero nadie ha marcado la historia como Jesús. Su vida partió el calendario en dos y sus palabras han levantado a personas y sociedades enteras. Pero lo más importante es esto: Jesús no vino solo a ser un ejemplo moral o un maestro de sabiduría. Vino a mostrarte el carácter del Padre, a vivir una vida perfecta en nuestro lugar y a entregar su vida como sacrificio por la humanidad. Jesús no levantó una espada para conquistar naciones. Vino por algo más profundo. Vino a conquistar tu corazón. No por fuerza, sino por amor. Y hoy esa línea sigue tendida. La pregunta es sencilla: ¿la vas a tomar?